Se está grabando. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy tenemos para estudiar el tema número 11 de este curso de conocimiento de sí mismo. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, como todos los temas, pero este en específico nos va a enseñar lo que es el alma, cómo está actualmente nosotros, o sea, ese principio de alma que tenemos y cómo nosotros podemos desarrollarla. Entonces, creo que hemos escuchado en todos estos, cuando hablamos de temas espirituales, hemos escuchado mucho el concepto de alma, de esta parte que es intangible para nosotros, que no es algo físico, sin embargo que existe, ¿no? Pero el día de hoy lo vamos a ver como más a detalle, exactamente qué es el alma y a qué se refería esa frase cuando decía esa advertencia que decía que tuviéramos cuidado de perder el alma, que nos preocupáramos por eso, ¿no? Por las cosas del espíritu. Y bueno, pues vamos a ver que realmente tenemos un trabajo. El hecho de estar aquí no es nada más para ver cómo sobrevivimos, sino que todas estas circunstancias terrenales, problemas, conflictos, nos sirven precisamente para fabricar el alma. Entonces vamos a ir paso a paso desmenuzando todo este tema. Es un tema bastante extenso y bueno, pues ya habíamos visto un poco en el tema número 8 de la evolución, cómo se hace esa construcción de lo que es la mente, la psique, y ahora vamos a ver cómo se va a transformar en alma. Bien, entonces vamos a ver también los pasos para su fabricación. Esta conferencia realmente está demasiado clara, o sea, viene punto por punto y pues también, ¿no? O sea, determinar nosotros en qué punto estamos, ¿no? En dónde estamos parados y de ahí cuáles son los pasos a seguir. Bueno, entonces vamos a ver primero, pues, en un concepto básico, ¿qué es el alma? Resulta que el alma es un conjunto de poderes, virtudes, facultades y fuerzas que se encuentran latentes en todas las psiques, en todas las mentes, pero que se encuentran de alguna manera condicionadas por el ego. Bueno, no de alguna manera, es así. Entonces, nuestro trabajo va a ser hacer esa limpieza, hacer ese trabajo de conocerse a sí mismo para ir desarrollando todas esas virtudes, esos poderes, porque realmente como cuerpo físico solamente tenemos la tarea de, bueno, tenemos demasiada tarea, pero en sí el trabajo está dentro de nosotros todo el tiempo. Y todo el trabajo que hagamos por dentro, pues se va a ver reflejado en nuestro actuar, en nuestro proceder y pues clasificado en, en estos 4 aspectos que vamos a ir viendo que representan cada uno de ellos. Entonces, esto está latente en nuestra esencia, que se encuentra contaminada pues en estos momentos por cada uno de los yoes. Vamos a ver, por ejemplo, qué son las virtudes. Las virtudes son lo opuesto a los defectos. Entonces, estas virtudes se logran cuando eliminamos a los defectos. Cuando logramos eliminarlos, se libera esa chispa de conciencia que está atrapada en el yo y se transforma en una virtud que es lo opuesto al defecto. Entonces, vamos a ver que todos los defectos que trabajemos, pues obviamente van a actuar en su parte más consciente. Vemos, por ejemplo, que si nosotros empezamos a trabajar la pereza, pues por consiguiente va a nacer de nosotros la diligencia, ¿no? Esa proactividad, esa energía, el no procrastinar, no dejar las cosas para mañana. Si nosotros trabajamos la codicia, pues van a ser el altruismo, el deseo de servir, de ayudar, de dar a los demás sin ese fastidioso interés de qué voy a recibir a cambio. A veces confundimos, ¿no? Confundimos las virtudes
con los defectos y creemos que ser una persona muy ambiciosa o de este tipo, pues es alguien admirable. Pero cuando lo autoobservamos y cuando vemos al yo en sí, vemos mm, lo negativo que puede ser para nosotros, ¿no? Esa ansiedad de tener dinero, esa ansiedad de ver a todos con un interés de por medio, el hacer algo y empezar a sufrir por ver qué voy a recibir a cambio. O sea, es muy condicionante, ¿no? En cambio, si fluyéramos, si simplemente hiciéramos las cosas sin ningún interés, bien sabemos que la ley con nada se queda y todo lo que damos al final va a regresar, pero no visto desde ese defecto que nos condiciona todo. Ahora vemos también el aspecto de la lujuria. Cuando vamos eliminando yoes de la lujuria, pues van haciendo esa castidad, ¿no? ¿Qué es la castidad? La casta, la fuerza, la fortaleza, el equilibrio. Van haciendo detalles de amor, de apreciación. Van haciendo cosas muy distintas a cómo se desenvuelve la lujuria. La lujuria también no deja de ser un condicionamiento, no deja de generarnos cualquier tipo de dolor, ansiedad. Entonces, es ir viendo todos esos aspectos como en esa autorreflexión, detectar cómo esos yoes que en algún punto pudiéramos decir que parecen buenos, que nos generan mucho placer, en algún punto también nos limitan y nos condicionan, ¿no? Y entonces, les voy a poner un ejemplo. Muchas veces hay ciertos yoes que no los vemos como malos. O sea, por ejemplo, yo en algún punto me tocó ver un yo que era un zorrito. Entonces, este zorrito significa o representa el yo de la astucia. Y resulta que yo en mi vida normal era muy astuta para generar dinero, entonces andaba viendo, pues a todo le veía business, a todo le veía negocio y era un placer que a mí me generaba el estar pensando en eso. Pero en algún punto me costó trabajo pensar en decir, eliminar ese defecto porque yo decía, ¿por qué si ese defecto me da dinero y me hace feliz? O sea, el estar muy creativa con los negocios y eso. Pero ya analizándolo un poco más y reflexionándolo, me daba cuenta que ese yo sí era negativo porque había puntos en los que yo pensaba en hacer negocios del sufrimiento de las personas. Entonces me di cuenta que eso ya no era humano de mi parte, ¿sí? Entonces, que no estaba bien. Entonces dije, finalmente es un ego, es un yo. Y pasa que a uno le cuesta mucho trabajo desapegarse de esos yoes que nos generan mucho placer o que nos gustan mucho, pero tenemos que entender que detrás de ese yo va a haber algo superior. O sea, no es como que nuestra conciencia sea tonta, no sea capaz, no, al contrario. Si ya tengo un yo astuto, si lo elimino, imagínense lo que van a hacer de ahí, o sea, una inteligencia, una capacidad. Entonces, no hay que tener miedo a esas transformaciones porque creo que hemos escuchado muchas frases de sal de tu zona de confort, si no te funciona algo, haz algo diferente. Pero en el fondo, creo que lo que nos da mucho miedo es en quién nos vamos a convertir después de la eliminación de ese yo. Y es un reto, es algo que tenemos que vencer, pedirle eliminación a ese miedo porque va a valer la pena. Es como un salto al vacío y una fe de decir, esto que va a morir va a ser para algo mejor, mucho mejor, para una transformación muy positiva para mí. Entonces, ahí es cuando empiezan a brillar todas esas virtudes que yo lo he podido observar en otras personas, cómo estas virtudes no se maquillan, o sea, estas virtudes no son fingidas, son lucecitas, son cosas que nos hacen brillar, que nos hacen vernos más bonitos, que no tienen nada que ver con la apariencia física,
sino, no sé si ustedes lo han podido observar, o sea, conocer a una persona que es natamente una persona sencilla, humilde, que es una persona amorosa, que es muy cariñosa, pero lo hace sin condiciones, o sea, simplemente le fluye del alma ser así. Entonces, esas virtudes, son muy bonitas en nosotros y hay que ganárnoslas. Entonces, uno va viendo, no, pues, a mí me gustaría ser una persona más valiente, más aventada, más osada, tener más fe. ¿Qué tendría que trabajar para lograr esa virtud? Esa sería la pregunta. Entonces, pues si quiero eso, pues voy a tener que trabajar mi duda, ¿no? Voy a trabajar mis miedos, voy a trabajar mis inseguridades. Y claro que de ahí van a ser esa virtud que yo deseo, pero todo, todo, absolutamente todo se gana. Pero bueno, o sea, creo que es bastante, se siente bastante bien saber que sí hay forma de adquirir esas virtudes, ¿no? Bueno, sigamos. Si nosotros trabajamos todos los detalles del orgullo, de la soberbia, de la indiferencia, etcétera, pues van a ser en nosotros la humildad, ¿no? Esa sencillez, ese descanso de no estarnos preocupando por lo que los demás digan, por lo que los demás opinen, ese verdadero se me resbala. No fingido, no de la apariencia, sino realmente se me resbala porque entiendo que nada es personal, todos se reflejan en todos, o sea, ¿sí me explico? O sea, esas virtudes nos hacen libres, nos hacen, ser más, sí, lo definiría en esa palabra, o sea, más libres. Trabajar, por ejemplo, detalles de la ira, pues nos van a regalar virtudes como la mansedumbre, como la templanza, el verdadero carácter, porque muchas veces, pues igual también nos apegamos a la ira porque creemos que la ira pues es la que nos da esa apariencia de vernos que imponemos, ¿no? Que levantamos la voz y nos respetan. Pero si analizamos bien, la ira, pues también es mucha debilidad, ¿no? Y nos trae muchas enfermedades, mucho sufrimiento. Entonces, trabajando esa parte, realmente van a ser en nosotros ese carácter que sepa cuándo decir no, que sepa poner límites cuando tiene que ser, que sepa hablar fuerte cuando tenga que hablar fuerte y no desde el miedo, que es normalmente el motor secreto para que la ira actúe. Trabajar detalles de la gula, pues nos van a dar la templanza, ¿no? La quietud. Em, Trabajar detalles de la envidia, pues de ahí van a ser esa filantropía. La filantropía es la virtud de la felicidad por el bien ajeno. Entonces es cuando naturalmente, o sea, como les digo, o sea, sin apariencia, realmente nos hace feliz que alguien sea feliz, o sea, y uno lo ve y siente esa felicidad genuina. Entonces, eso es un poco de las virtudes que se van a ir desarrollando. Y miren que muchas veces es difícil, mm, ver las virtudes en nosotros. A veces es más fácil ver esas virtudes en los demás. Mm, y es porque son tan espontáneas que hasta en ocasiones las otras personas son las que nos las hacen ver, ¿no? Que nos dicen: "Oye, tú eres una persona como muy, muy genuina, o muy servicial, o muy honesta". Y uno ni se había percatado de eso, ¿no? Porque como les digo, son cosas que simplemente fluyen y que no las imitamos de nuestra familia, ni nadie nos dijo que fuéramos así. Hasta pueden ser cosas que son de nosotros, o sea, que desde que somos chiquititos las hacíamos y pues es esa parte, como les digo, bonita que cada uno tiene y que tiene la posibilidad de desarrollar muchas más. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué son los poderes. En medida que el Kundalini sube por nuestra columna vertebral, creando cada uno de nuestros cuerpos, vamos a ir recibiendo ciertos poderes. Estos poderes se van a ir dando conforme la madurez de la conciencia. Esto es importante porque obviamente no le pueden soltar estos poderes a
a personas que a lo mejor no tienen el nivel de conciencia como para usarlos para un bien. Entonces, vemos que cuando se regenera el cuerpo físico solar y se hace solar, tenemos poder sobre los gnomos y pigmeos, que son los elementales de la tierra. Entonces, se tiene un contacto con la naturaleza, la sabiduría también que tiene la naturaleza. Es muy lamentable que como no tenemos este cuerpo físico solar, pues no tenemos ni siquiera conciencia, ¿no? De la vida real en cada planta, en cada mineral, no tenemos ni idea. Pero todo esto nos va a ir sensibilizando, pues con toda esta parte. Luego tenemos que cuando regeneramos el cuerpo vital, vamos a tener contacto con las ondinas y nereidas del agua y poder gobernar este mismo elemento. La parte vital está relacionada con nuestras aguas. Entonces, todo es un reflejo de nuestro interior. Cuando ponemos orden a nuestras aguas, que tiene que ver con la energía sexual, que tiene que ver con nuestros instintos, pues definitivamente eso se va a ver reflejado con lo externo. Entonces ya tenemos también la capacidad de poder manejar ese elemento. Ahora, cuando se crea el cuerpo astral, que está relacionado con el elemento fuego, se pueden gobernar las salamandras del fuego. Son los elementales, pues valga la redundancia de este elemento, y pues se tiene ese poder. Además de que el hecho de ir de la creación del cuerpo astral también implica un control y un dominio de nuestras emociones, del mundo emocional. Y vaya que esto ya es un paso gigante, porque en la parte emocional estamos completamente desequilibrados y es una locura, en verdad. Las emociones, yo creo que uno no necesita estar borracho cuando trae emociones bien heavies, ¿no? O sea, uno parece peor que un borracho. Entonces nos distorsionan demasiado la realidad y cuando uno va haciendo este trabajo, pues obviamente que va ordenando toda esa parte también interna. Lo siguiente es que cuando se crea el cuerpo mental, se entra en contacto con los silfos y sílfides del aire. El aire tiene que ver con nuestra mente, con los pensamientos. Entonces, cuando vamos creando este cuerpo mental, pues también se va reorganizando lo que es nuestra mente y ese mismo control nos permite el control externo, además de recibir toda la sabiduría de cada átomo, es decir, de cada uno de nuestros pensamientos. Por último, tenemos la creación del cuerpo causal. Este cuerpo causal realmente ya son muy pocos seres humanos los que alcanzan a crearlo, porque ya estaremos hablando de que una persona que crea el cuerpo causal es una persona que ya va a llegar a grado maestro, o sea, un maestro iluminado, ya va a llegar a un grado que se llama el nivel del Cristo. Y este no llega a cualquiera porque ya se tiene la capacidad de gobernar toda la naturaleza, incluso la del cuerpo físico. Entonces, estas personas que llegan a estos niveles, pues pueden, o sea, pueden regenerar su cuerpo. Por eso, si en algún momento así lo desean los maestros que ya trascendieron, pueden regresar al siglo que sea con su mismo cuerpo físico y presentarse con su cuerpo intacto porque su cuerpo ya es eterno. Entonces, eso es a lo que se refiere el cuerpo causal. Además de que se adquiere un poder en el verbo tan impresionante que pues lo vemos, ¿no? En algunos pasajes de la Biblia que lo que era Moisés, lo que era el Maestro Jesús, pues tenía la capacidad de abrir las aguas, ¿no? Porque ya su verbo la naturaleza obedecía al verbo. Este aspecto está muy relacionado con el verbo. Todo lo que dicen los maestros, pues ya tiene muchísima fuerza. Sus palabras, sus enseñanzas trascienden el tiempo, pero es por todo eso que han podido integrar esa energía tan grande que ya se pudo cristalizar en todos esos 5 cuerpos. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de qué son las facultades. Resulta
que dentro de nosotros, conforme vamos avanzando en en nuestros procesos psicológicos, en la creación de los cuerpos y todo esto, pues nos van a ir poniendo pruebas que se les llaman iniciaciones. Estas iniciaciones, van otorgando facultades, es como cuando uno pasa un examen, entonces lo pasan a al siguiente grado y además le pueden dar reconocimientos. Pues es algo muy similar. Las pruebas o se pasan o también se pierden. Ya más adelante en otra faceta vamos a ver lo que son, estas pruebas. Por ahorita vamos a ver que cuando uno sale victorioso de estas, se checa que se tiene un cierto nivel de conciencia que nos hace poder tener, digamos que, poder controlar estas facultades. Estas facultades se encuentran en todas las personas, así las personas ni siquiera están en estas ondas espirituales, ya de alguna manera tienen principios. Hay personas que las tienen como más desarrolladas, como más despiertas, otras no tanto. Y de hecho, vamos a ver también que hay formas de despertarlas, pero lo mejor es esperar a que el ser nos las vaya despertando, porque solo el ser sabe en qué momento estamos preparados, ¿no? Muchas veces uno puede tener muchos deseos por tener ciertas, facultades, pero a lo mejor no tiene uno la madurez de recibirlas, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay una facultad que se llama la telepatía, que es la capacidad de comunicarse a través de la mente y, pues, esto es increíble, ¿no? Pero como les digo, o sea, ya de alguna manera ya las tenemos, porque creo que a todos nos ha pasado que uno está pensando en alguien y de repente la persona nos llama, ¿no? Y dice uno: "Estaba pensando en ti". Pues es eso, ¿no? O sea, nos comunicamos mentalmente. O cuando, nos estamos cerquita de alguien y de repente, no sé, decimos algo y la persona: "Ah, yo también estaba pensando en eso, qué raro". Es por eso, porque finalmente nos comunicamos, hay una telepatía. Pero no es lo mismo tenerla despierta, ya tener esa capacidad innata de poderse comunicar sin ninguna ¿cómo se le llama? Interrupción o qué sé yo, como un tipo WhatsApp mental. Entonces ya, pues es algo muy diferente, ¿no? Luego tenemos lo que es el oído mágico, que es la facultad de poder escuchar lo que los demás piensan. Y pues esta, facultad, yo creo que si no la despertaran ahorita sería algo sumamente peligroso, ¿no? Pues con todo el orgullo que nos cargamos, este, generaríamos demasiado odio hacia las demás personas. Entonces, obviamente, pues se va a despertar cuando sea necesaria, ¿no? Luego está lo que es el don de las lenguas, que es la capacidad de hablar cualquier idioma, poderse comunicar con cualquier ser sin ningún problema porque se tiene pues esa sabiduría, esa facultad. Está la clarividencia, que es la capacidad de observar todo el mundo interior, o sea, el tercer ojo abierto y de la misma manera, pues ver a los yoes, de los demás. Mm, la polividencia es poder estar en varias dimensiones a la vez, tener como ese fácil acceso. Y bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? De algunos músicos, como fue Mozart, como fue Beethoven, que ellos traían música de las dimensiones superiores, melodías, y bueno, ya las trasladaban al piano, ya las trasladaban al instrumento. Esto, pues, lo que conocemos como la música clásica, ¿no? Que, si nosotros la escuchamos, pues, es música que no tiene letra, pero nos hace sentir una armonía, nos hace, sensibilizarnos como a lo espiritual, como a la concentración. Algo mueve en nosotros muy especial y, de hecho, es muy recomendable escuchar música clásica. Entonces, esto tiene una razón, y es que ellos tenían esa capacidad de traer esas melodías hermosas que escuchaban en otras dimensiones. Y miren que, si nosotros vamos teniendo como ese contacto con nuestro ser, en algún punto podemos soñar música, y son sueños bien bonitos, porque es una música hermosa, o sea, es una música
que de hecho uno quisiera traerla al plano físico, porque hasta, bueno, a mí me ha pasado que hasta he soñado con letra y yo digo, me quiero acordar para traerla, es que está hermosa, o sea, yo hasta mi yo ambicioso me ha salido ahí y he dicho, es que si traigo ese hit, aquí va a ser súper popular y voy a ganar mucho dinero. Pero no, o sea, se queda ahí, pues no, en mi caso yo no me he podido traer el recuerdo y pues no tengo la capacidad de componer ni nada de eso, pero son cosas muy bonitas que uno va viviendo. Luego está la parte del recuerdo de vidas pasadas, que es esa, o sea, tener muy, muy vivo todo lo que han sido nuestras vidas para poderlas estudiar. Eso a mí me parece padrísimo, o sea, tener la claridad de cuántas vidas hemos pasado, de qué errores hemos cometido. También está la telemetría, que es esa capacidad de ver una acción que yo haga hasta dónde puede llegar, como por ejemplo cuando yo, es que nosotros nunca pensamos antes de hablar, ¿no? O sea, no ejercitamos esa facultad, pero esta pues es muy buena porque nos ayuda a ver todo lo que se puede desenlazar con una palabra, con una acción, etcétera. Y vemos también la intuición. La intuición es una facultad sumamente importante porque nos ayuda a tener una comunicación muy directa con el ser y la capacidad de tener certeza para las decisiones que vamos a tomar. Entonces la intuición no falla, es certera, es como, no, sí, por aquí, esto, o sea, inmediata, no necesita pensar, es inmediata, ya sabe. Y como les digo, también de una u otra manera yo creo que todos en algún punto hemos tenido algún tipo de intuición, ¿no? Con alguna persona, un presentimiento. Bueno, el presentimiento es diferente, el presentimiento es un nivel más bajo que la intuición. Hasta se puede llegar a pensar ¿cómo decirlo? Hasta pueden ser nuestros mismos yoes, ¿saben? O sea, nuestros mismos yoes avisándonos de la maldad de alguien, pero es porque el yo se vio reflejado en el otro y hubo un cierto como que hay un aviso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las facultades pues ya de la conciencia, ¿no? Bueno, entonces esas serían por mencionar algunas, ¿verdad? Y por último tenemos lo que son las fuerzas. Entonces, igual, todo el trabajo que hacemos sobre nosotros mismos nos va a ir entregando fuerzas físicas, fuerzas emocionales, fuerzas mentales. Y como tal lo dice la conferencia, una persona puede llegar a tener la fuerza que ni 1000 hombres juntos tendrían. Y esto a mí me parece impresionante, pero a mi poca reflexión que yo he hecho, lo entiendo muy bien o lo alcanzo a entender porque, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar sus debilidades emocionales, no es lo mismo alguien que no sabe cómo trabajarlas y que lo normal en las personas, y aquí también me incluyo porque claro que me ha pasado, es que aparentemos. O sea, digamos, alguien me dice, oye, como que te ves muy inseguro y ya uno, eso estuvo mal. Entonces ya uno en apariencia hace como que es muy seguro y no sé qué, y ya empiezas a actuar de otra forma, pero no es algo real, o sea, simplemente tapaste una cosa tuya. Y eso pasa en muchísimos ejemplos, en muchas cosas, pero es diferente cuando empezamos a trabajar las inseguridades, entonces ya van a ser de nosotros una verdadera fuerza emocional, ¿no? Entonces ya no es tan fácil que a uno lo tumben ciertas situaciones, ciertos problemas. Mentalmente también uno se va fortaleciendo y eso es un reflejo también de lo que pasa con el cuerpo físico. Hay personas que ya incluso no necesitan dormir tanto, tienen mucha energía, tienen muchas capacidades, tienen mucho temple, ya no cualquier cosa los hace pues sufrir o derrotarse, o sea, entonces todo eso se va a ir notando y es que es tan fácil como por ejemplo, uno va al gimnasio o va a ejercitarse y conforme tú estás levantando pesas o haciendo lo que estés haciendo,
te empiezas a autoobservar y empiezas a ver todos esos pensamientos que te dicen, ya estoy cansado, no voy a poder, esto está muy pesado, todavía falta esto. Entonces empiezas a pedirle muerte, tun, 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 y te vuelves a concentrar, ¿no? Y vuelves a estar en el ejercicio. Entonces, ya eso es una fuerza. Obviamente, viéndolo en algo muy micro, en un pequeño ejemplo, pero ya desarrollando todas estas capacidades, eliminando demasiados efectos, pues estas fuerzas cada vez van a ser muchísimo más grandes, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver paso a paso cómo se fabrica el alma. Primero que nada, tenemos que saber que necesitamos de tres pilares. El de la muerte psicológica, que es estar en guerra, en lucha, es decir, todo el tiempo en vigilancia interna, en autoobservación. ¿Qué pensamientos, qué sentimientos cuando hablo con alguien, cuando hago de comer, cuando veo el celular, cuando estoy en un parque? O sea, todo el tiempo me estoy en vigilia, en vigilia. ¿Para qué? Para hacer autodescubrimientos, ¿sabes? ¿Cuáles son los yoes que me hacen sufrir? ¿Qué es esto que me tensa? ¿Qué me angustia? ¿Por qué pienso esto de los demás? Bueno, eso ya será la reflexión. Entonces, cuando yo tengo autodescubrimientos, ya tengo un control de los yoes que tengo. Ya, miren cómo uno llega a ser tan, tan de repente dar tanta vergüenza que es más fácil que los demás vean mis defectos que yo mismo, ¿no? Entonces ya aquí uno ya no se hace tonto, o sea, uno ya sabe lo que es. No, pues la verdad sí, yo soy una envidiosa, soy una hipócrita, soy bien criticón, soy enojón, soy esto, pero ya por lo menos yo ya soy consciente, ¿no? No es lo mismo a que me los digan y hasta me ofendan, no, no, que ¿cómo me dices eso? Que no sé qué. Como el típico ejemplo, ¿no? De la persona que está borracha y le dicen, eres un borracho. Y se ofende, ¿no? Le hicieron la peor ofensa del mundo cuando cualquier persona es evidente que esa persona está en un estado de ebriedad, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a permitir tener esos autodescubrimientos, tener control de nuestros yoes y lo siguiente, reflexionar, ¿no? ¿Qué tan justo es para mí este pensamiento? ¿Qué tan verdadero es este sentimiento? ¿Qué tan útil es esta charla interior, este diálogo interno? Entonces, uno va reflexionando y cuestionándose con mil preguntas, uno le puede hacer a su propia mente. ¿Por qué? Es una pregunta muy sencilla que abre muchas puertas. ¿Para qué? ¿A dónde me quieres llevar? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo naciste? Eso le vamos preguntando a nuestros yoes, ¿no? Y de esa manera vamos teniendo razones del por qué ya no queremos ese yo. Porque cuando no tenemos razones, el ego siempre va a seguir insistiendo y existiendo. Porque de esa manera él se alimenta y es como mm, decir, pues yo tengo que estar aquí, yo tengo razones para estar vivo. Entonces uno tiene que quitarle esa mentira. ¿Cómo? Pues está, no sé, ¿qué será? Un yo que quiere autosabotearme. Entonces, si el yo me dice, es que eres un tarado, y yo, no, pues sí soy un tarado, siempre me lo han dicho, perdí. Ya le di razones al yo para existir. No, entonces el yo, es que eres un tarado, nunca puedes. Entonces ya lo cuestiono, a ver, ¿por qué soy un tarado? ¿Por qué dices que no puedo? ¿Porque me equivoqué una vez, dos veces? ¿En cuánto tiempo me duró esa equivocación? 10 minutos. 10 minutos resumen toda mi existencia. ¿Sí me explico? Entonces ya el yo como que va brincando, ¿no? Como que, a ver, ya me está cuestionando, ¿no? Y entonces empezamos a desmentirlo, empezamos a quitarle fuerza y por lo tanto llega un punto en el que el yo va a llegar a decir, no, ya no tengo razones para estar aquí, o sea, ¿por qué? Porque lo pico y lo pico y lo pico y esa persona pues parece inmune, o sea, no le afecta, no le mueve. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer con la reflexión, porque a mí me llegó a preguntar un alumno, Frida, es que por más que le pido muerte, no se muere ese yo. Digo, también, no sabemos
¿Cuánta muerte se le pide a un yo? Miles, las que sean necesarias. Pero yo le decía, porque obviamente yo lo he vivido, es que tienes que darle razones al yo para no existir. Si no nos ponemos a reflexionar y a dialogar con el yo, nunca va a perder fuerza. Nunca lo vamos a conocer por completo, ¿no? Entonces, es esa parte. Luego, lo siguiente es la eliminación. En la eliminación sí necesitamos de una fuerza del espíritu. Bueno, en todo el proceso, porque en sí, quien se autoobserva, pues es la conciencia, quien reflexiona, pues es la conciencia también, porque nos estamos desdoblando en dos partes, piénsenlo así. ¿Quién está viendo? ¿Quién está reflexionando? ¿Quién se está separando del ego? Pues ese poquito de conciencia que tengo. Entonces, lo siguiente es esa conciencia pedirle, Madre mía, mátame ese yo. Madre mía, elimínalo, incluso en algún punto decir, perdóname, o sea, perdóname por haber creído en ese yo, perdóname, o sea, pero elimínamelo, por favor, ¿por qué? Porque me causa mucho sufrimiento, porque ya no lo necesito, porque quiero cambiar, porque confío en el proceso, o sea, todas las razones que tengamos que dar, pero estar duro y dale aferrados. Mátame ese yo, desintégralo, elimínalo y podemos pasar por ese proceso de visualizar cómo la madre elimina ese yo, o sea, cómo se desintegra, cómo se va diluyendo. En algún punto, este proceso va a ser o va a estar haciendo que se liberen chispitas de conciencia. Estas chispitas de conciencia se tienen que fijar porque si no se quedan en el aire y se fijan en el nacimiento espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos una pareja, vamos a buscar que nuestra sexualidad tenga un sentido útil para la conciencia y esto es a través de la suprasexualidad. Entonces, unidos a esa persona, vamos a ir subiendo nuestra energía vértebra por vértebra hasta nuestro entrecejo. De esa manera la conciencia se va a ir fijando. Vamos a utilizar estos cuerpos como condensadores de energía, guardaremos esa energía para, con una fuerza opuesta, transmutarla, porque solo con un polo opuesto se puede crear, y eso es lo que se le va a llamar el despertar del Kundalini, la creación de los cuerpos existenciales del ser y la fijación de la conciencia por la médula espinal. Entonces, ya para terminar, pues tenemos lo que es el sacrificio por la humanidad, que es lo que es, es la punta, es lo que sostiene a lo demás. ¿Por qué? Porque es la parte que tiene que ver con el amor, el servicio. Uno despierta el amor por medio del compartir, del servir, de si vemos a alguien que le está pasando mal, ¿cómo te echo una mano? O sea, si todos tuviéramos este, digamos que esta conducta, el mundo sería completamente distinto. Pero tristemente aquí se mete el ego y es como todo para mí, solamente yo importo, solamente los míos. Y pues se pierde, ¿no? El pensar en los demás, el darnos cuenta que en otra dimensión somos uno. O sea, no hay divisiones, no hay distinción. O sea, el dolor de uno es, el dolor del otro es mi dolor también. Cuando podemos ver más allá, sensibilizarnos, humanizarnos por el dolor ajeno, buscamos ese servir. Y ese servicio, pues tiene que ver con el compartir la sabiduría, ¿no? Porque es la única manera de no generar codependencias, de hacer que una persona solita pueda hacer su trabajo. Y lo más importante, que una persona pueda conectarse con su ser. Cuando alguien puede conectarse con su ser, puede resolver cualquier problema de su vida, económico, de salud, mental, lo que sea. Entonces, díganme si eso no es lo más importante para dar. Porque sí, claro, uno puede servir, no sé, haciendo una comidita, dándole dinero a alguien, pero no hay como la enseñanza. O sea, es como cuando uno le enseña a alguien a salir adelante, ¿no? A vender, a poner un negocito, pues ya hace que la persona nunca se va a morir de hambre. O sea, si la persona aprendió bien, siempre va a buscar la manera de salir adelante, ¿no? Pero si uno nunca le enseña eso y nada más le das dinero, le das de comer, pues va a ser dependiente a ti, ¿no? Entonces, esa es una muy, muy bonita forma de servir por medio de la enseñanza.
Y bueno, vamos a ver paso a paso cómo se va a dar la fabricación del alma humana. El primer paso va a ser recibir el conocimiento objetivo. Es decir, necesitamos las herramientas, si no, en verdad es imposible iniciar este trabajo. O sea, no tenemos un norte, no sabemos ni cómo. Entonces es súper importante que lleguemos a algún tipo de salón, de alguna manera por redes sociales nos llegue esta información. Y aquí se cumple una frase que dice, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. El maestro llega cuando el alumno está preparado. Hay oraciones que no se pronuncian, pero se escuchan. Y a mí me pasó, o sea, en mi búsqueda espiritual, yo algo estaba buscando. Yo no sabía que se llamaba conocimiento de sí mismo, pero sí sabía que tenía una necesidad de mi alma. O sea, algo yo estaba buscando y tarde o temprano llegó pues yo siempre lo he dicho así, la verdad no tengo absolutamente nada más que buscar porque aquí está contenido todo, o sea, ya que no lo haga, pues ya ese es otro problema, ¿no? Pero o sea, aquí está todo para empezar un trabajo. Lo siguiente, el segundo paso es empezar la práctica de los 3 factores, los que ya mencionamos. Entonces, a mi forma, pues empiezo yo obviamente a autoobservarme, a pedir muerte, reflexionar, a mis tiempos, más bien dicho. Lo siguiente sería, si ya tengo una pareja, pues ver la manera de empezar a trabajar la suprasexualidad. Si no la tengo, pues tener ese contacto con mi ser para que me den una pareja. Y otro aspecto, aunque no tenga pareja, ya puedo empezar a trabajar el cuidado de mi energía sexual. O sea, trabajar mis yoes de la lujuria, equilibrar mis centros, que sería de hecho el tercer paso. Ah, también en los 3 factores, pues el servir a mi forma, también empezar a ayudar a los demás, compartiendo, en medida de como yo entiendo, lo importante es empezar a hacerlo. Lo siguiente es equilibrar los centros. Entonces, una persona que da resultados es aquella que ya realmente está equilibrando su centro emocional, su centro mental a través de la muerte psicológica, ¿no? Entonces ya está guardando esa energía. Y aquí se cumple la frase que dice, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Porque de esos 1000 que tienen el conocimiento, solamente uno realmente está haciendo las cosas. O sea, no está solamente aparentando, sino realmente está practicando. Cuando se logra una castidad, un equilibrio de centros, el centro sexual también se equilibra, se puede pasar a lo siguiente, que es tener una pareja estable, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve meternos al sexo si tenemos la energía puerquísima? O sea, si todo el tiempo estamos pensando 1000 cosas, sintiendo 1000 cosas negativas, deseando, imaginando catástrofes. O sea, digamos que para entrar al terreno del suprasexo, uno tiene que estar limpio por dentro, o sea, lo más equilibrado posible, no completamente, pero lo más equilibrado, sobre todo en la parte sexual. O sea, que ya no estemos fornicando para que esa llave se cierre y de esa manera, al estar cerrada, pues ya hay como un tapón, ¿no? Lo siguiente sería, pues ya toda esa energía como se queda en el cuerpo, pues ya se sube, pero sí se sube. Si no hay un proceso de castidad, pues se va a seguir derramando la energía, ¿no? Entonces no sirve de nada, pues. Por eso, tal cual así están los pasos. El quinto paso es voltear las aguas. Entonces, ya estoy practicando la suprasexualidad con mi pareja, voy aprendiendo a regularme, a no sobreexcitarme, o sea, hacer muy buenas prácticas, no fornicar al practicar. Entonces, ya voy a ver en algún punto cómo ya las aguas no bajan, o sea, ya no baja nada, ya todo sube y podemos soñar aguas que van hacia arriba, un mar que se parte a la mitad. Es ese trabajo en el cual nosotros ya no fornicamos. Y se puede decir ahí que ya uno ya está al pasito 6, que es que ya se recibe una espada de plata. Esta espada de plata no la dan en los mundos internos. Es una pequeña espadita del tamaño del coxis y tiene muchísima fuerza, o sea, no hay que subestimar el tamaño.
Esta espada nos da mucha fuerza, mucha capacidad y em, va a ir creciendo conforme se van a ir desarrollando los demás cuerpos, hasta volverse del tamaño de la columna vertebral. Entonces, ya lo siguiente sería que vamos a ir haciendo unas iniciaciones que se llaman iniciaciones de misterios mayores, que no las ponen en cuanto estamos a punto de crear el siguiente cuerpo, para, como les digo, si pasamos el examen, nos dejan crearlo, y si no lo pasamos, pues hasta que lleguemos a la madurez, ¿no? Entonces nos dan una por la regeneración del cuerpo físico, otra por la regeneración del cuerpo vital, la creación del cuerpo astral, creación del cuerpo mental y por último, la creación del cuerpo causal, que ahí nos vamos a detener porque sería el octavo paso. Y es que la quinta iniciación tiene que ver con decidir sobre dos caminos. Un camino, que es ese camino directo al Padre, que ya nos lleva a hacer el trabajo completo, y ese camino hacia el Padre, pues es un camino que no todos lo toman. Por eso aquí se cumple una siguiente frase que dice: de 1000 que me siguen, uno es mío, porque 999 toman el camino del nirvana. Entonces, este camino del nirvana es el de una espiral. Esta espiral nos retorna al regreso de, o sea, hagan de cuenta todos los pasos que ahorita vimos, esta persona va a ir perdiendo todos sus poderes, todas sus facultades, todas sus virtudes, hasta llegar a la persona que fue en un principio. Entonces, este camino no se le desea ni al peor enemigo, porque forma una recurrencia y en otra vida la persona va a intentar autorrealizarse y va a volver a tomar el camino del nirvana y va a ser una condena, o sea, por haber traicionado en ese momento el camino directo que es hacia el Padre. Entonces, de hecho, el Maestro Jesús siempre, siempre, siempre en todo mencionaba al Padre, la obediencia al Padre, porque él sí tenía muy determinado el trabajo que estaba haciendo. Y es que aquí ya se refleja bastante, pues, qué tanta obediencia y qué tanta voluntad tenemos por hacer un trabajo real, porque cuando se toma el camino directo ya se elimina por completo el ego. Por eso es que se da el proceso de resucitar y todo lo demás. Entonces, pues no cualquiera lo toma, ¿verdad? Y ya el noveno paso es el del matrimonio perfecto, que es la unión de alma divina y alma humana. La chamba que hicimos fue el trabajo del Hércules, ¿no? O sea, teniendo, me gusta poner pues esa analogía porque Hércules viene del cielo, ¿no? O sea, tiene un principio de lo que es esa fortaleza, pero en un cuerpo de humano, en un cuerpo con debilidades y, y por las necesidades que tiene el cuerpo físico, ¿no? Sin embargo, pues él a base de mucho esfuerzo, pues logra volver a hacerse un dios. Entonces, ese proceso se llama el desarrollo del alma humana, que es todo lo que vimos, es llegar a eliminar al ego me parece que en porcentaje es un 77%, para que ya se pueda unir con el alma humana y hacer el segundo trabajo, que ese segundo trabajo pues ya lo hace el Cristo y es la última eliminación de los yoes que quedan. Entonces ya no queda ni sombra de ego, pero pues hay que primero tomar esa decisión, ¿no? De realmente querer eliminar al ego. Bueno, entonces, cuando terminamos la quinta iniciación, quedamos convertidos en hombres verdaderos. En ese momento podemos decir que tenemos alma humana. Ese proceso se le llama génesis o primer montaña. Y bueno, aquí se ve cómo esa espadita pequeña va creciendo. Cada iniciación comienza en la mitad de los dos centros y termina en la otra mitad. Aquí van viéndose las iniciaciones conforme vamos subiendo el fuego sagrado. ¿Cómo se fabrica el espíritu? Bueno, pues el espíritu es cuando ya se logra ese matrimonio perfecto del que hablamos, el alma divina se une con el alma humana y estas dos fuerzas pues forman una segunda tríada que es Atman, Buddhi y Manas.
Esta es la triada del espíritu. Este es el trabajo de la segunda montaña, cuando ya nace la fuerza crística dentro de nosotros y va a hacer pues todo ese proceso de pagar el karma duro, que los cristos pues no se pueden salvar de pagar el karma, tienen que pagar todo lo que hizo el ego, ¿no? Solamente son 7 existencias anteriores, no nos cobran las de todas las existencias. Resucitar en sí mismos para que ahora sí vuelva a nacer la persona en un cuerpo de otra naturaleza, completamente ya sin marca ni sombra del ego y sin ningún tipo de debilidad. Y por último, se rompe la mecanicidad de estar regresando en esta rueda del samsara, en estos ciclos infinitos, o bueno, no tanto infinitos, pero que de una u otra manera nos condicionan a estar viniendo, y la mecanicidad de la creación del ego. Lo que pasa es que en el trabajo de la primera montaña es como si nosotros elimináramos la plaga, pero se quedaran las semillas. Y cuando viene el Cristo, entra en nosotros y hace el segundo trabajo, Él viene a recoger esas semillitas. Entonces ya no hay forma de que por algún poquito de agüita se vuelva a hacer todo el plagadero, ¿no? O sea, ya no hay manera de que vuelva a desarrollarse el ego. Por eso se le llama romper la mecanicidad. Y bueno, ya para terminar, vamos a concluir todo este tema, sintetizarlo con las siguientes preguntas. Probablemente, si estuvieron muy atentos a la clase, pues hasta ustedes solitos van a poder contestarla. Entonces, ¿cómo se crea un cuerpo? Y vamos a ponernos el tic-tac, tic-tac. Bueno, un cuerpo se crea con el equilibrio de los centros, equilibrando mis centros día a día, eliminando los yoes, transmutando mi energía, y de esa forma se va a ir creando el cuerpo. Como se creó este cuerpo a través del sexo, esos 7 cuerpos se van a crear de la misma manera, pero implementando pues ese trabajo de muerte psicológica. ¿En cuánto tiempo se crea un cuerpo? Bueno, no es como que en la primera práctica de suprasexo ya vamos a crear los 7 cuerpos. Tristemente no es tan fácil. Cada cuerpo se crea en 2 años y medio, ¿sale? Trabajando con seriedad. Por lo tanto, ¿en cuánto tiempo se crea el alma? Sumemos 2 años y medio por 5 cuerpos, nos da 13 años. Entonces, en 13 años se crea el alma, como lo decimos, si no hay estancamientos, si se trabaja de corrido, pues ese es el tiempo. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? Cuando ya no se derrama la energía, o sea, cuando ya no se fornica de ninguna manera, ni por poluciones, ni en caída sexual, cuando se recibe la espadita de plata o se prende el fuego en la columna vertebral, que es lo mismo, se podrá decir que ya en ese punto, ya ahora sí, se inició el trabajo, o sea, se abrieron las puertas a los siguientes exámenes y a realmente la creación de los cuerpos. Porque en una ocasión me preguntó un alumno, oye Frida, y pues se puede transmutar, no sé, a lo mejor un día transmutar y luego fornicar. Pues de que se puede, ¿no? Pero no va a servir de nada porque entonces imagínense, o sea, subo mi energía y luego la tiro, la subo y la tiro. Entonces, eso no, pues sería estar perdiendo el tiempo, o sea, definitivamente no nos va a ayudar a crear los cuerpos porque por cada fornicación se pierden, creo que eran 2 vértebras, y esas 2 vértebras se recuperan en 10 y algo de prácticas. Entonces, pues va a ser demasiado desgastante y pues en algún punto obviamente vamos a desistir porque nunca se va a ver el reflejo de esos cuerpos, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿se puede crear el alma estando castrado o con algún proceso de vasectomía o estos procesos ni anticonceptivos? La realidad es que no. O sea, los órganos sexuales, el aparato sexual tiene que estar
en buenas condiciones para que se dé todo este proceso. En caso de que se tenga alguno de estos procedimientos, pues es importante revertirlo. Sé que hay, así parezca muy difícil, sí se pueden hacer ciertas operaciones para volver a conectar los órganos. Obviamente, pues son operaciones muy complejas, pero pues sería cuestión de preguntarle al ser, porque sí es importante que el aparato esté completo y esté bien. ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña, que es el trabajo del desarrollo del espíritu? Pues en esto, pues se dan hasta 1000 años, o sea, realmente se da muchísimo tiempo. Digamos que ya no hay tanta prisa, entre comillas, aunque hay maestros que obviamente no se van a esperar esos 1000 años. Y se vuelve complejo porque en esta parte se tiene que encontrar a un discípulo, una persona que llegue hasta esta segunda montaña. Y pues ustedes saben, pues no es tan fácil encontrar una persona que realmente haga el trabajo y sobre todo que no se llegue a estancar. Entonces, es por eso que se les da mucho tiempo a, a algunos, más bien, a cualquier iniciado que llegue a este punto. Y pues ya ha habido casos, ¿no? De personas que las encuentran, como el conde Saint Germain, que lo encontraron después de mucho tiempo y pues era idéntico, ¿no? Entonces, pues él de hecho es un Cristo y pues él estaba buscando, estaba haciendo un trabajo, ¿no? En ese momento y pues apareció en otro siglo, ¿no? Y así muchos maestros que pasan ahí desapercibidos, pero que pues ya tienen muchos años y algún trabajo están haciendo o un proceso de la segunda montaña. Entonces, vamos a ver por qué de 1000 que buscan el camino, solamente uno lo encuentra. Miren, resulta que todos los que estamos aquí somos muy afortunados. Primera, porque tenemos la capacidad de entendimiento de este conocimiento. Así ustedes digan, ay, no me quieras hacer sentir especial. No, es en serio. Porque van a ver, y ustedes lo van a ver en la práctica, que uno intenta platicarle de estos temas a alguien más y no lo entiende. O sea, parece que uno está hablando en otro idioma, o se molestan, o se cierran, o tienen ya demasiados conceptos intelectuales que no les permite recibir un conocimiento práctico. Entonces, ya desde ahí somos muy afortunados. Por otro lado, hay personas que están buscando, pero no saben ni lo que están buscando, ¿no? Otras que cometieron graves delitos en vidas anteriores, traicionaron el conocimiento, traicionaron a su madre divina, hicieron algo grave, pues, que ya no les permite tener derecho a recibirlo en otra existencia. Entonces, se les quita el derecho y no lo van a poder recibir. ¿Por qué de 1000 que lo encuentran, solamente uno lo sigue? Bueno, pues porque tenemos un enemigo y una fuerza espantosa en el interior, que es la fuerza de nuestra pereza, y esa fuerza pues es la que no nos deja avanzar, es la que no nos deja hacer, es la que duda de todo, o sea, nos mete trabas para no hacer. Y otra siguiente fuerza que tiene que ver con nuestra personalidad. Entonces, la personalidad de alguna manera busca las apariencias, la familia, el quedar bien y pues los estudios y todo eso realmente pues nos quita muchísimo tiempo. Entonces, si nos dejamos llevar por las cosas de la personalidad, pues también se nos duerme la conciencia, nos identificamos y vamos en ese juego de hago poquito y después me duermo, ¿no? Duermo mi conciencia quién sabe cuánto tiempo y luego otra vez hago poquito y es como el que hay una frase que muy, muy fea, pues muy, como dirían en términos colombianos, muy sinvergüenza y es que dicen, el que peca y reza, empata, ¿no? Entonces, caemos en un juego de ese tipo de decir, me pongo a meditar 10 minutos y duermo mi conciencia en el celular 5 horas, ¿no? Entonces, realmente así nunca vamos a avanzar. O sea, hay que ser muy honestos, pues nunca vamos a avanzar, nos estamos haciendo tontos. Y pues es eso por lo que muy pocas personas son las que siguen realmente
el camino de la practicidad, ¿no? ¿Por qué de 1000 que lo siguen solamente uno lo logra? Bueno, pues lo que hablábamos de la toma de caminos, de la quinta iniciación, que solamente uno tomaba el camino directo. Y esto pasa porque no hay obediencia al padre, porque en el fondo hay mucho miedo a eliminar al ego, porque ya se tienen ciertas comodidades y pues ya no se quiere pasar a un siguiente nivel que va a implicar mucho esfuerzo. Entonces, eso es por lo general lo que hace que una persona no tome el camino directo. Y pues prácticamente sería el tema del día de hoy. Espero que haya quedado muy claro todo lo que tenemos que hacer. Hay que preguntarnos en qué punto estamos, echarle un poquito más de ganas a nuestras prácticas, a nuestra disciplina, esforzarnos en, si ya me autoobservo, no sé, 10 minutos al día, mañana luego 15, luego 1 hora, luego 2, 3, 4, o sea, esforzarme en ir aumentando el tiempo a mi dedicación. Y pues nada, ya ahora sí con esto tenemos todo el mapa. Los invito a que no se queden con dudas, a que compartan sus opiniones, ya sea en los comentarios de YouTube o que me manden un mensajito en WhatsApp. Saben que siempre estoy disponible para servirlos, para responder sus preguntas. Y pues nada, espero hayan disfrutado la clase y seguimos con el siguiente tema más adelante, que va a ser el tema de retorno y recurrencia. Así que estén pendientes.